Seminario virtual del lunes 19 de octubre. Vamos a empezar calculando la derivada de una función elevada a otra función. Necesito que recuerden lo siguiente. La derivada respecto de x de un número elevado a una función es el número elevado a la función y ahora multiplicado por la derivada de la función y por el logaritmo neperiano de la base, es decir, de a. También necesito que recuerden otra segunda derivada, que es la derivada respecto de x de una función f de x elevada a un exponente. Es el exponente por la función elevada al exponente menos 1 y por la derivada de la función. Con ambas derivadas vamos a formar o nos va a servir para recordar la derivada respecto de x de una función f de x elevada a otra función g de x. Primero haremos uso de la primera derivada anterior, es decir, como si fuese un número elevado a una función. La derivada de un número elevado a la función, en este caso el número sería la función, sería la misma función elevada a g de x, ahora por la derivada de g de x, g' de x, y por el logaritmo neperiano de la base, es decir, en este caso de la función f de x. Y a ello le vamos a sumar ahora como si hiciéramos la segunda derivada, es decir, como si fuese el exponente g de x por la función f de x elevada al exponente menos 1 y ahora por la derivada de f de x, f' de x. Esta expresión es la que nos va a permitir en cualquier momento calcular la derivada de una función elevada a otra función, que si se fijan es el caso que nos ocupa, puesto que tenemos la derivada respecto de x, una función elevada a otra función, a x más 2y. Entonces se haría exactamente igual que acabamos de decir. Sería, en primer lugar, la función elevada a x más 2y, si copiamos la función, ahora por la derivada, estamos derivando ahora respecto de x, de la base, lo que llamamos g, es decir, x más 2y, era multiplicado por el logaritmo neperiano de f de x, en este caso x. Y ahora más, ahora ponemos el exponente, que es x más 2y, no olvidar el paréntesis, por la función elevado al exponente menos 1, x más 2y menos 1, y ahora por la derivada respecto de x, estamos derivando respecto de x, de lo que es la base x. Evidentemente la derivada respecto de x más 2y vale 1 y la derivada respecto de x vale 1. Por lo tanto, ese sería el resultado de nuestra derivada. De manera análoga, podríamos resolver un segundo ejercicio, muy parecido a este, que podría ser una función de dos variables, otro ejemplo, una función de dos variables que le podemos llamar seno de x más y, por ejemplo, elevado a coseno de x más y. Y quiero calcular la derivada respecto de y de esta función. Voy a guardar silencio, trate el alumno de irlo haciendo. Fíjense que ahora derivamos respecto de y. Es muy importante aquí cuidar los paréntesis bien. Derivada respecto de y de la base que es seno de x más y. Fíjense que
la derivada respecto de y del seno es el coseno de x más y por la derivada respecto de y, que es 1, y ahora la derivada respecto de y de coseno es el menos seno de x más y. Ya se sustituye y hemos terminado. Bien, vista esta derivada de una función elevada a otra función, vamos a pasar ya a resolver un par de ejercicios sobre composición de funciones. El primer ejercicio suponemos que queremos calcular la derivada de z respecto de x, donde se verifica que z es una función que depende de dos variables, y su 1 y su 2, según la relación que ponemos ahí, 2 y su 1 cuadrado más 3 y su 2 menos 9. Pero a su vez y su 1 depende de x, como x por el logaritmo de x menos 9, y su 2 también depende de x, como seno de x partido por x. Evidentemente, si z depende de y1 y su 2, e y1 y su 2 depende de x, z depende de x. Y por lo tanto podemos calcular, z depende de x, y por lo tanto podemos calcular su derivada. Si z es una función de y1 y su 2, con y1 dependiente de x, e y su 2 también depende de x, podemos concluir que z es una función que depende de x. Y por lo tanto podemos preguntarnos por su derivada de z respecto de su variable independiente, que es x. En primer lugar, vamos a aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena, que en este caso se haría de la siguiente manera. La derivada de z respecto de x es la derivada parcial de z respecto de su primera variable, que es y1, por la derivada de su primera variable respecto de x, más la derivada parcial de z respecto de y sub 2 por la derivada de y sub 2 respecto de x. Fíjense que la derivada de z respecto de y sub 1 es 4 por y sub 1. Derivada de z respecto de y sub 2 es 3. Derivada de y sub 1 respecto de x, que se podría poner perfectamente como derivada total, es decir, no derivada parcial, porque solamente depende de una variable, será la derivada del producto, derivada del primero x por el logaritmo más el primero x por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x menos 9. Y la derivada de y sub 2 respecto de x es una derivada de un cociente, derivada del numerador, coseno de x por el denominador, menos el numerador, seno de x por la derivada de x, que es 1, dividido por el denominador al cuadrado, sería x elevado al cuadrado. Por lo tanto, ya podemos sustituir y listo. Ahora, este mismo ejercicio lo podríamos resolver también como producto de matrices jacobianas. ¿De qué forma? Vamos a ver cuáles son nuestras funciones. La primera función es la que convierte x en un vector con dos componentes, x por el logaritmo de x menos 9, primera, y seno de x partido por x. Esa sería nuestra primera función. Al primero le llamamos y sub 1 y al segundo y sub 2. ¿Qué hace la segunda función? La que podemos llamar g. La segunda función convierte un par de vectores y1 y sub 2 en un número, que es 2 veces la primera componente al cuadrado más 3 veces la segunda menos 9. Evidentemente, la composición de f con g, ¿cómo actuará? Vamos a calcularlo. Pues actuará según la definición de composición, g por f de x, es decir, g por lo que vale f de x, que lo tienen arriba, x por el logaritmo de x menos 9, segunda componente, seno de x partido por x. Y después g, ¿cómo actúa? Pues un vector de dos componentes, dos veces la primera, dos veces x por el logaritmo de x menos 9, elevado al cuadrado. Ahora, más 3 veces la segunda componente,
seno de x partido por x, y a eso se le resta 9. Luego, la función composición de ambas sería aquella, f compuesto con g, que a un valor x le asocia pues el resultado que acabamos de poner, 2 por x logaritmo de x menos 9 elevado al cuadrado, más 3 seno de x partido por x menos 9. Esa sería la composición. Es una aplicación en la que un número real le asocia otro número real, de R en R. Vamos a aplicar la propiedad que dice que la jacobiana de la composición de dos funciones es el producto de las jacobianas. Es decir, vamos a determinar la jacobiana de f, la jacobiana de g, y las multiplicamos y nos darán nuestro resultado. Ahora bien, ¿qué es la jacobiana de fg? Es una derivada, es una función de una variable, es una derivada. ¿Qué es la jacobiana de g? La jacobiana de g es una función de dos variables, luego es un gradiente. Por tanto, nos va a quedar que la derivada es la jacobiana por el gradiente. Vamos a hacerlo. Jacobiana sería calcularle los gradientes a las dos funciones componentes que componen la función vectorial f. Es decir, que en definitiva sería la derivada del primero, que hemos quedado que era el producto, ya lo hemos hecho antes, y ahora la derivada del segundo, que es la derivada de un cociente, que también lo hemos hecho. Por x cuadrado. Luego ya tenemos la jacobiana. Ahora calculamos el gradiente. Derivada de la segunda función respecto de i sub 1, que es 4 i sub 1, derivada respecto de i sub 2, que es 3, y ya multiplicamos los dos y tenemos el resultado. Tres por x coseno de x menos seno de x partido por x cuadrado, que es un resultado que coincide con el anterior. Si ustedes lo han terminado el ejercicio, verán que coincide perfectamente con el anterior. El siguiente ejercicio que vamos a resolver, también sobre composición de funciones, dice determinar la derivada parcial de z sub 2 respecto de x sub 3 cuando la función z sub 1 vale z sub 2. I sub 1 por i sub 2, cuando z sub 2 es una función que vale i sub 1 más i sub 2, y cuando z sub 3 es una función que vale i sub 1 menos i sub 3. Pero es que ocurre que i sub 1, i sub 2, i sub 3 están relacionadas con las variables x1, x2, x3, x4 según las relaciones que estoy poniendo aquí. I sub 2 es x2 e i sub 3 es el producto de las cuatro variables. Fíjense que este ejercicio se podría hacer lo que llamo ahí directamente, es decir, z sub 2 es i sub 1 más i sub 2, sustituimos x1 más x2 menos x3 más x4 y ahora más i sub 2 que vale x2. En definitiva, me queda x1 más 2x2 menos x3 más x4. Con lo cual, la derivada de z sub 2 respecto de su tercera variable, x3, es 0, 0, menos 1. Bueno, pues ya tendríamos el ejercicio resuelto. Es decir, es correcto realizarlo así. No me han dicho que lo haga de otra manera y por lo tanto podríamos hacerlo así. Vamos ahora nosotros a aplicar la regla de la cadena. Esa es la regla de la cadena en el sentido de que z sub 2 depende de tres variables, i1, i2 y 3. Es decir, la parcial de z sub 2 respecto de x sub 3 sería la derivada de z sub 2 respecto de su primera variable, i sub 1, por la derivada de i sub 1 respecto de lo que estoy derivando, que es x sub 3, más la derivada de z sub 2 respecto de la segunda variable, i sub 2, por la derivada de esta variable respecto de lo que estoy derivando, que es x sub 3, más
la parcial de z sub 2 respecto de su tercera variable, y sub 3, por la derivada de y sub 3 respecto de lo que estoy derivando, x sub 3. Ya simplemente se trata de sustituir. Parcial z sub 2 respecto de y sub 1, 1. Parcial z sub 2 respecto de y sub 2, 1. Parcial z sub 2 respecto de y sub 3, no depende, luego 0. Parcial de y sub 1 respecto de x sub 3, y sub 1 respecto de x sub 3, menos 1. Parcial de y sub 2 respecto de x sub 3, no depende, 0. Y parcial de y sub 3 respecto de x sub 3 sería x1 por x2 por x4. Por lo tanto, en definitiva, me queda 1 por menos 1, más 1 por 0, más 0, menos 1. Obtenemos, lógicamente, el mismo resultado que obtuvimos antes. También podríamos resolver este ejercicio mediante la regla de la cadena, mediante composición es decir, jacobiana de la composición, producto de jacobianas. Vamos a hacerlo. Para lo cual, en primer lugar, tenemos que definir nuestras funciones. Empezamos por la primera, tenemos una función de 4 variables, la asocia 3, es decir, de R4 en R3. ¿Cuál es la primera componente? La x1 más x2 menos x3 más x4. Su segunda componente, x2. Y tercera, el producto. A la primera le llamamos y sub 1, a la segunda y sub 2 y a la tercera y sub 3. Y ahora viene la segunda función que coge este vector y lo transforma en otro con 3 componentes. La primera, el producto de las dos primeras, y sub 1 por y sub 2. Segunda, la suma. Y la tercera, la resta de la primera menos la tercera, y 1 menos y 3. Esa sería nuestra función. A esta le hemos llamado z sub 1, a esta z sub 2 y a esta z sub 3. Por lo tanto, ya tenemos definidas las dos funciones de nuestra composición y ahora vamos a aplicar la expresión que indicábamos, jacobiana de la composición, producto de jacobianas. Es decir, en primer lugar, jacobiana de f. La jacobiana de f es derivar respecto a x1, respecto a x2, respecto a x3 menos 1 y respecto a x4. Primera columna. Segunda columna, derivar la segunda función x1 respecto a x2, respecto a x3 y respecto a x4. Y de la tercera respecto a x1, respecto a x2, respecto a x3 y respecto a x4. Ya tenemos la primera matriz jacobiana. Vamos a la segunda. Como tiene 3 funciones escalares, será 3 columnas y 3 variables, 3 filas. Derivada respecto de y1, derivada respecto de y2, respecto de y3, 0. Derivada respecto de y1, respecto de y2, respecto de y3, 0 también. Respecto de y1, respecto de y2, 0, y respecto de y3, menos 1. Ahora, lo que nos piden es la derivada de z sub 2 respecto de x sub 3. Parcial de z sub 2 respecto de x sub 3. Es decir, me tengo que fijar en la tercera fila de la primera matriz, la señalo, y la segunda columna, la señalo. Multiplicando las dos sería menos 1 por más 1, menos 1. 0 por 1, 0. Y tal por 0. Luego me sale de nuevo menos 1. El siguiente ejercicio que vamos a hacer se refiere a la fórmula de Taylor. Y nos dicen que, dado el punto x sub 0 igual a 0, 0, determinar el desarrollo de Taylor de la función f de xy igual pues a seno de x más y más el coseno de x más y. Recordamos la fórmula de Taylor aplicada a nuestro caso, que sería f de x y igual valor de la función en el punto que me dan, 0, 0, más el gradiente de la función traspuesto en el punto 0, 0 por x menos 0 y menos 0, más el vector x menos 0 y menos 0, 1 partido por 2 factorial, quiero decir x menos 0 y menos 0, por la matriz hessiana de la función en el punto 0, 0 y por, de nuevo, x menos 0 y menos 0. Bien, pues calculamos cada cosa. Puede irlo el alumno calculando.
Valor de la función de punto 0, 0, pues sería seno de 0 más coseno de 0. Seno de 0 vale 0 y coseno de 0 vale 1. Luego tendríamos 1. Vamos al gradiente. Gradiente de la función, en general, para cualquier punto xy, sería derivada de seno, que es coseno, más la derivada del coseno, que es menos seno. Y la derivada de ello respecto de y es exactamente igual. Particularizando para el punto, gradiente en 0, 0, será coseno de 0 que vale 1 menos 0 y 1 menos 0, 1. Por tanto, tendríamos el vector columna 1, 1 es el gradiente. Ahora debemos de calcular la matriz hessiana. En primer lugar, empezamos calculando la matriz hessiana en cualquier punto xy. Matriz derivada segunda, derivo menos la derivada de coseno menos seno más la derivada del seno coseno. Fíjense que el elemento este sería exactamente igual, derivarlo respecto de y me da igual, menos seno de x menos coseno de x más y. Y las dos derivadas son idénticas. Pues bien, una vez que ya tenemos la matriz hessiana, vamos a particularizar para el punto 0, 0. El seno de 0 vale 0, menos coseno de 0 que vale 1, sería menos 1, y todo es igual. Por tanto, ya podemos sustituir y tendríamos que el desarrollo de Taylor de la función seno de x más y más coseno de x más y, lo que hemos llamado f de xy, sería igual a f de 0, 0, 1 más el gradiente traspuesto por xy y ahora más un medio de xy por la matriz hessiana menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 por xy. Si eso queremos lo podemos operar y nos daría el resultado, pues sería 1 más xy más x más y, y ahora podemos sacar el menos 1 factor común, menos un medio de x cuadrado más y cuadrado más 2xy. Pero como indiqué en clase, se puede quedar eso así en general, no hace falta operar mucho. Por último, resolvemos un ejercicio que dice: para la función f de xy igual a 3x cuadrado más x y menos y cuadrado dividido por xy más x al cuadrado, todo ello elevado a un cuarto, x por la parcial de esta función respecto de x más y por la parcial de la función respecto de y es igual a 3 medios por la función f de xy. Y nos lo piden que lo hagamos sin hacer las derivadas. Evidentemente será correcto siempre que se verifique que la función f de xy sea homogénea de grado 2. Al ser homogénea de grado 2 y aplicando un teorema de Euler, o lo que se llama también la fórmula de Euler, pues podemos justificar perfectamente lo que nos están preguntando. Por lo tanto, me voy a limitar a comprobar que la función es homogénea de grado 2. Cambiamos f de xy por f de lambda x lambda y, es decir, donde encuentro una x pongo lambda x, donde me encuentro una y lambda y. Tendríamos 3 por lambda x al cuadrado más lambda x por lambda y menos lambda por y al cuadrado. Dividido todo ello por, abro el paréntesis, lambda x más por lambda y más
lambda x elevado al cuadrado. Y todo ello elevado a un cuarto. Sacamos factor común lambda cuadrado del numerador, 3x cuadrado más xy menos y cuadrado. En el denominador hacemos algo parecido. Sacamos dentro del paréntesis lambda cuadrado, factor común. Y todo ello elevado a un cuarto. Ahora tendríamos que sería lambda cuadrado por 3x cuadrado más xy menos y cuadrado. Y ahora en el denominador podemos ponerlo como producto de lambda cuadrado elevado a un cuarto por xy más x cuadrado elevado a un cuarto. Es decir, que tendríamos lambda cuadrado partido por lambda cuadrado elevado a un cuarto y por la función. Vamos a determinar esto cuánto vale. Sería lambda cuadrado dividido por lambda elevado a un medio, que es igual a lambda elevado a 2 menos un medio. Y 2 menos un medio son 3 medios. Lambda elevado a 3 medios. Luego acabamos de comprobar que la función f de xy es una función homogénea de grado 3 medios.